El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra conferencia: permaneced en la oración. La razón más fuerte de asistir a la iglesia cada semana es porque Dios nos manda a hacerlo. Pero si una persona viene a la iglesia a rendir culto a Dios, eso solamente Dios lo sabe. Si tienes un altar de adoración personal, también eso solo Dios lo sabe. Si oras por las comidas en tu casa, eso también Dios lo sabe. Todo eso queda entre vos y Dios. Y uno de los cimientos fundamentales de la fe cristiana es la oración. Pero la oración mal interpretada nos hace creer que la oración es solo para pedir cosas. Y la oración es algo más que egoísmo y regateo. No es un tira y afloje para recibir algún beneficio. La oración es adorar de la forma más acertada. Jesús habló acerca de la oración como un medio de obtener lo que deseamos, tratando de despertar en nosotros una expectativa por la respuesta. Así que si te gusta orar, Dios lo sabe. Si no te gusta orar, Dios lo sabe también. Si oras mucho, o si oras poco, o si oras nada, Dios lo sabe también. Estas son preguntas y respuestas que tienen respuestas personales y silenciosas, porque si les pregunto, ¿te gusta orar?, vas a dar una respuesta. Y es una respuesta personal, pero es una respuesta silenciosa. Pero aunque las respuestas sean silenciosas y personales, son fundamentales y muy importantes. Porque es en la oración que Dios nos forma y nos prepara para un nivel mayor. Hay muchos problemas, pruebas, dolores en el mundo. Hay muchos corazones quebrantados, vidas quebrantadas, sueños rotos por todas las malas decisiones del hombre. Y aunque muchos le echan la culpa a Dios, Él les tiene todavía gran compasión, les tiene misericordia, porque Él no es el autor de la aflicción. Más bien, Dios es la respuesta para todos los problemas de la vida. El diablo es quien roba, mata y destruye. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y en abundancia. O sea que toda tu vida espiritual depende de tu relación con Dios personal de oración.
La Biblia está llena de versículos que nos invitan a orar. Jesús dice, en aquel día no me van a pedir nada. Pero lo que pidan al Padre en mi nombre, Él mismo se los va a dar. Pidan y reciban para que su gozo sea cumplido. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverad, persistid, permaneced de continuo en la oración, velando, vigilando, cuidando. En la oración con acción de gracias. La oración constante nos ayuda a afrontar pruebas duras, severas, rigurosas. Podemos estar aislados de todo el mundo, pero no podemos estar aislados de Dios. Y mientras oramos, el Espíritu Santo guía nuestra mente a cosas provechosas en la tranquilidad, y eso nos trae fortaleza espiritual y produce más deseos de orar. La gente dice, pero yo me siento a orar o me hinco a orar y no tengo que decirle a Dios. Si no tienes que decirle, pues cállate y solamente decirle, Señor, estoy en este lugar buscándote. No tengo que decirte, pero vos tienes mucho que decirme. Háblame. Y esperar ahí a que Dios le hable. Si no es mudo, Él habla. La Biblia nos manda a orar, dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 15, 17 al 18. Orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuáles serán las razones para estar en constante oración? ¿Qué podemos hacer si nos sentimos indignos de orar a causa de nuestras deficiencias? Dios nos llama a una comunión constante precisamente para que desarrollemos amistad con Él a través de la oración. Y este es el más grande privilegio. Por experiencia sabemos cuán difícil es hablar con una persona o con un funcionario del gobierno, aunque sea su amigo. Y sin embargo, el Creador del universo nos invita, nos anima a dirigirnos a Él confiadamente en el momento que lo deseemos, en el momento que lo necesitemos. Acérquense a mí, dice el Señor, confiadamente. Acérquense al trono de la gracia confiadamente. Cualquier persona que uno busque y quiere hablar, no puedo, no tengo tiempo. Cita acá. Cualquier persona. Pero el Creador del universo nos invita a que nosotros podamos acercarnos a cualquier hora. A cualquier hora. En cualquier problema, en cualquier necesidad, en cualquier angustia, en cualquier desesperación, en cualquier momento. Nos está invitando constantemente que nos acerquemos a Él. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y Él hará. Es fácil descuidar la oración. El solo hecho de lidiar con las presiones de la vida puede absorbernos de tal manera que no hagamos ningún esfuerzo para hablar con Dios. Eso fue lo que el Señor hizo de continuo con su Padre y aconsejó a sus discípulos diciendo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Y aunque Jesús vivía ocupado todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, aún se daba él un espacio, un tiempo para comunicarse con su Padre. A veces se levantaba, dice la Escritura, muy de mañana, cuando era oscuro todavía, se levantaba a orar. Para que nadie lo perturbe, para que nadie lo distraiga, y otras veces lo hacía al final del día, pero siempre sacaba tiempo para orar. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué puede impulsarnos a hablar con nuestro Padre todos los días? Todos los días se nos presentan muchas oportunidades de orar, porque los problemas y las tentaciones son diarias. Las decisiones son diarias. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si buscamos la guía de Dios en todo aspecto de la vida, nuestra amistad va a crecer. No olvidemos que cuando dos amigos enfrentan juntos los desafíos y los problemas, los lazos de amistad se fortalecen. Lo mismo le sucede a nuestra amistad con Dios. Cuando nos apoyamos en Él, recibimos su ayuda incondicional. Entonces, dejar de orar muestra la falta de amor, la falta de dependencia y también es incredulidad, porque la Escritura siempre está relacionando la oración con la pasión. Quien ora por alguien o por algo o por su país con lágrimas, va a sentir alegría cuando vea los resultados, cuando vea que ha sido parte de la manifestación de Dios. Si no se ama un país, no se puede orar por él. Nuestros pueblos necesitan reconstruir sus valores y sus principios. Entonces, cuando uno ora por las personas, ora por la nación, Dios mismo coloca aquí en lo profundo de nuestro ser un amor por nuestra nación, por nuestro país, un amor por la persona por la cual oramos. Jesús es maestro de discípulos valientes, porque Él vino a la tierra, se hizo hombre, se enfrentó a la cruz y nos dejó ejemplo de persistencia, de determinación, de coraje, de valor. Muchos ejemplos excelentes tenemos en la Escritura de cómo la oración rompe la oposición de la carne y de la mente y las vence. Elías, dice la Escritura, que era un hombre de oración. Tenía una estrecha comunión con Dios. Él a través de la oración fue capaz de ponerse de acuerdo con Dios, porque Dios quería mostrar al pueblo de Israel que Él era el único Dios verdadero. Y los dos se pusieron de acuerdo. Elías se puso de acuerdo con el deseo de Dios. Por eso es que cuando Elías oraba para que no lloviera, no llovió en la tierra 3 años y medio. Se acabó el pasto, se acabó el agua, se acabó todo. Y otra vez oró Elías y volvió a llover. Esa vez que le tocó
a orar a Elías por lluvia, mandó a su asistente para verificar si ocurría algo, algún cambio en el cielo. Y en varias oportunidades volvió y le decía, no hay ni un cambio, no sucede nada. En esos momentos, Elías, posiblemente la mente de Elías pudiera haber pensado, bueno, la oración no funciona, ¿qué vamos a hacer? Pero Elías tuvo que luchar en contra de esa influencia de incredulidad y resistiendo en su mente mientras insistía en la oración. A la 7ª vez que lo mandó el profeta, entonces el criado trajo de nuevo un reporte diciendo, se ha formado una nubecita pequeña, muy pequeña e insignificante en el horizonte. Y con ese pequeño reporte también Elías supo que se avecinaba una gran lluvia, porque él sabía que había orado no por una llovizna, había orado por lluvia. Y no estaba esperando unas cuantas gotas, estaba esperando una lluvia torrencial. Por eso fue que le mandó a Acab el mensaje, andate de una vez porque después tus carros no te van a dejar llegar a la ciudad porque se van a atascar por el barro. El hombre creía en Dios, sabía que Dios era fiel, sabía que Dios responde, sabía que estaba orando en la voluntad de Dios. El juicio fue para que no llueva y después fue para que llueva. La oración fue para que no llueva y después la oración fue para que llueva. También en la Escritura tenemos el caso de Daniel. Daniel oró a pesar que el rey había prohibido orar a otro Dios que no sea él. Se había mandado hacer una estatua, una representación de él mismo. Pero Daniel oró y oró sin cesar. Y estuvo 21 días de oración fervorosa. A los 21 días descendió un ángel para dar respuesta al motivo de oración de Daniel. Y comenzó a contarle toda la historia del por qué fue la tardanza de su respuesta, aunque fue enviada el mismo día que comenzó la oración. Jesús le encomendó a sus discípulos orar con persistencia hasta que reciban lo que les prometió. Sin embargo, de 500 creyentes que oyeron las palabras de Jesús, después de 10 días solo quedaban 120. El saldo, la mayoría de estos discípulos no tenían visión del futuro. Solamente estaban esperando ver qué sucedería. Por eso en la espera se cansaron y comenzaron las justificaciones para no hacer lo que Dios mandó. Y las excusas, y comenzaron a aflojar en la oración. Así que cuando llegó la bendición, solo la aprovecharon 120 personas, entre mujeres y hombres. Dejar de orar muestra la falta de amor y de dependencia por algo, y eso equivale a incredulidad. ¿Por qué? Porque la Escritura siempre está relacionando la oración con la pasión. Quien ora por su país con lágrimas sentirá alegría al ver los resultados de haber sido parte de la manifestación de Dios. Si no se ama a un país, no se puede orar por él. Y nuestros pueblos necesitan reconstruirse, reconstruir sus valores, reconstruir sus principios. Jesús es maestro de discípulos valientes. Y la oración rompe y vence toda oposición de la carne y de la mente. Por eso es que nosotros podemos aprender del maestro porque dice la Escritura que nosotros debemos seguir sus pisadas. Fíjense en el caso de Moisés. No solamente venció la resistencia de la carne y de la mente,
sino que se enfrentó a un Dios que estaba airado. Y Moisés se ubicó como intercesor en medio de Dios y de su pueblo. Amó a su pueblo por encima de sus intereses y terminó recibiendo una respuesta favorable. Dios le había dicho: yo no voy a ir más con este pueblo porque este pueblo es terco. Cualquier rato me enojo y los voy a aniquilar. Y dice que cuando recibieron la noticia de que Dios no iba a ir con ellos, todo el pueblo comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y Moisés a interceder y a interceder, hasta que recibió la respuesta. Una respuesta positiva, porque la oración es definitivamente necesaria. Es necesaria, es importante, hasta para la salvación. Es verdad que la salvación es por gracia. Por eso es que no dudo de decirle a un moribundo que pida a Jesús que le perdone sus pecados y los salve. Pero también la Escritura dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y mirando la Escritura, podemos ver también que nadie puede recibir la salvación sin pedirla. Por eso es que todo ser humano tiene que abrir su boca para orar. Porque con el corazón se cree para estar libre de culpa, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando habla de confesión, está hablando de hablar lo que uno cree. Son las dos cosas. Por eso dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. No es con una, es con las dos. Creer y pedir. Y eso se hace por medio ¿de qué? De la oración. Todas las personas saben que el hombre puede orar a Dios donde se encuentre. ¿Por qué? Porque la bendición está en el Dios que creemos. Es en Él la bendición. La gente pregunta: pero si Jesús nos prometió respuesta a nuestras oraciones, entonces ¿por qué hay tantas oraciones sin respuesta? ¿Por qué creen que es? ¿Falta de fe? Falta de fe, falta de perseverancia, no saber orar, no orar en su nombre, no orar en su voluntad. Y resumiendo, llegamos a un punto clave que está en Juan 15:7. Este es el punto clave. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces, ¿por qué la gente reclama que Dios no le contesta, que esto y aquello? Es porque no saben qué significa la palabra permanecer. Sencillamente, ¿qué es permanecer en Él? Permanecer es perseverancia, significa constancia, persistencia, firmeza, dedicación, tanto en las ideas como en las actitudes. También se refiere a la perseverancia, porque la perseverancia forma parte del desarrollo de una persona. ¿Qué es que permanezcan sus palabras en nosotros? Jesús se dirigió a los que habían creído en Él para que tengan ciertos principios. Lo primero, permanecer en su palabra. Porque permanecer en sus palabras nos convierte en discípulos. Y a sus discípulos les hace conocer la verdad. Y la verdad que conocen los discípulos les hace libres para servir. Entonces, creer en Cristo involucra el reconocimiento de la verdad
del sacrificio de la cruz. Y ahí uno comienza a caminar más lejos, porque para permanecer en su palabra se necesita una vivencia diaria, porque vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán tempestades en la vida del creyente, donde Él nos manda a seguir creyendo, a seguir confiando. Pero si uno no conoce la palabra, ¿en qué va a confiar? Por eso digo y afirmo que el que carece de oración, carece de Cristo, carece de la gracia, carece de la esperanza. La marca más segura de un auténtico cristiano es la oración. Y todos los hijos de Dios para esto somos iguales. Desde el momento que una persona nace de nuevo, nace espiritualmente y necesita comunicarse en oración con su Padre. El primer signo de vida de un niño cuando nace es respirar. Para eso llora, para que se ensanchen sus pulmones. Lo primero que hace es gritar, llorar. Y si no llora, una palmada, para que se ensanchen sus pulmones y pueda respirar. De la misma manera, el primer acto de una persona cuando nace de nuevo es orar. Porque uno ve la necesidad de orar. Porque siente un vacío y se siente débil. No puede hacer nada más que lo que hace una persona nacida de arriba, orar. Dirigirse a Dios, aunque sea balbuceando, pero dirigirse a Dios. Toda persona que nació de nuevo es una persona que quiere orar. Fíjese que cuando viene la gente hasta este lugar, lo que quiere es orar por su necesidad. Muchos vienen porque se ore por su necesidad y no saben que la mejor oración es la de un corazón afligido, arrepentido. Una oración de alguien que ha reconocido que Jesucristo es el Señor. Por eso es que el Señor nos enseñó a través del Padre Nuestro, mostrándonos el modelo de oración que debe dirigir el creyente. Por eso es que el Señor quiere enseñarnos a orar personalmente. Si se han dado cuenta, todo este tiempo, Dios nos ha estado mostrando la oración de una manera definitiva. Como dije hoy, no hay congresos de oraciones. Hay congresos de unciones, de poder, proféticos, apostólicos y de todo, pero no hay congresos de oración. Y lo que necesita el ser humano es aprender a dirigirse a Dios de una manera diferente. Y entonces vamos a ver transformadas nuestras vidas, nuestras familias, nuestras naciones, pero tenemos que aprender a orar. Y que Él nos quiera enseñar a orar, ¿no le parece cosa maravillosa? Que el Creador del universo nos enseñe a orar, que nos llame continuamente para acercarnos a Él, porque la oración nace del corazón. La oración muestra nuestros sentimientos, nos hace también conocer nuestras propias necesidades, nos hace presentar a Dios nuestras propias peticiones. Y Dios quiere que aprendamos a elevar un tipo de oración tan especial con fe, que Él pueda contestarnos de una manera tan rápida como Él quiere. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.